Bueno, buenos días. Acta de inicio de la asignatura Taller de Tesis. En el día de la fecha, 26 de agosto de 2021, y siendo las 9 horas, se reúne la mesa evaluadora conformada por las señoras profesoras doctora Ana Rosa Córica, doctora Verónica Parra y doctora Diana Salgado, en encuentro virtual organizado por la Facultad de Ciencias Exactas con el objeto de evaluar el examen final de la asignatura Taller de Tesis correspondiente a la carrera Licenciatura en Educación Matemática. El examen propuesto por la mesa examinadora es oral y se encuentra inscripta la señora profesora Verónica San Román, DNI 27.829.472. Las docentes de la mesa examinadora se comprometen a enviar el acta generada por el sistema guaraní a la oficina de alumnos con copia a Secretaría Académica dentro de los próximos 5 días hábiles. Habiendo leído el acta que firmo en representación de la Secretaría Académica de la Facultad, damos comienzo al examen. Bueno, no sé, Verónica, ¿querés continuar? Bueno, gracias, Angélica. Buenos días a todos. Doy la apertura a la 36ª defensa de tesis de la licenciatura en Educación Matemática. Como ya mencionó Angélica, la tesista es la profesora Verónica San Román, su directora es la doctora Diana Patricia Salgado, y su trabajo se titula Modelo praxeológico de referencia en torno al modelado de la realidad cuando interviene el azar. Verónica, tenés no más de 30 minutos para hacer la presentación. Si querés y si lo preferís, te puedo avisar cuando falten 5 minutos. ¿Sí? Bueno. Los que no estemos hablando, mientras Verónica hace la presentación, nos vamos a mutear, así no hacemos ningún tipo de interferencia. Así que Vale. te dejo el lugar. Bien. Bueno, empiezo a presentar, si les parece. Presento toda la pantalla, ¿verdad? Así se ve mejor. Bueno, como ya comenzamos. Como ya dijeron, me han presentado, vamos a presentar el modelo praxeológico de referencia en torno al modelado de la realidad cuando interviene el azar. La organización de la presentación consta de 4 partes. La primera parte aborda el problema de investigación, la segunda el marco teórico, la tercera el modelo praxeológico de referencia y la cuarta aborda algunas reflexiones finales. Bueno, a diario el azar está presente en nuestra vida cotidiana. Nos hacemos preguntas como si lloverá hoy o saldrá el sol, será una nena, será un varón. Para innumerables fenómenos en que es imprevisible saber el resultado, el estudio de la probabilidad nos ofrece un modo de medir y tratar la incertidumbre. A lo largo de los últimos años, existe una tendencia de promover e incorporar la enseñanza de probabilidad y estadística en todos los niveles educativos. Esto se refleja, por ejemplo, en el nivel medio, en los núcleos de aprendizaje prioritarios y en los diseños curriculares de provincia. No obstante, esta tendencia, se observan algunas deficiencias en el análisis de la información por parte de los alumnos, estamos hablando en el análisis de la información probabilística, tanto en la vida cotidiana como en los ámbitos universitarios y académicos. Esto puede deberse a un modelo mecanicista donde la actividad del alumno se reduce a la transcripción o reproducción mecánica de las fórmulas, de lo que el docente explica, sin la profundización de los conceptos y procedimientos, lo cual conlleva a una carencia de preguntas y dificulta la actividad de la construcción del conocimiento. Con respecto a este fenómeno, la teoría antropológica de lo didáctico describe el fenómeno de la monumentalización del saber como donde el mismo consiste en enseñar obras matemáticas como objetos incuestionables, transparentes, que por su carácter monumental solo pueden visitarse. Esta investigación se enmarca en el contexto universitario, donde se cuestionó la formación del futuro profesor de matemática, que será el responsable de llevar adelante las propuestas didáctico-pedagógicas, para así introducir cambios en la forma de hacer matemática que permita desplazarnos de la
del paradigma de visita a obras a un paradigma de la investigación y el cuestionamiento del mundo. Los objetivos generales de esta investigación están relacionados con analizar la posibilidad de una enseñanza que incorpore gestos propios de la pedagogía de la investigación y el cuestionamiento del mundo en el nivel universitario, en particular una enseñanza a partir de preguntas. Y por otra parte, considerar los desarrollos de la teoría antropológica de lo didáctico relacionadas con la noción de praxeología, modelización y el modelo praxeológico de referencia en virtud de enfrentar el fenómeno de la monumentalización del saber a través de algún dispositivo didáctico. Los objetivos específicos están relacionados con analizar la potencialidad del estudio de la pregunta generatriz Q0 y describir las praxeologías que permiten recorrer su estudio, describir las características esenciales de un MPR en torno al estudio de la probabilidad y construir un MPR relativo al estudio de la probabilidad en una cátedra perteneciente a futuros profesores de matemáticas. Así, la pregunta de investigación queda determinada en cómo favorecer el estudio de la realidad cuando interviene el azar, de forma tal que dé lugar al desarrollo de praxeologías matemáticas, rompiendo con esta secuenciación de los contenidos propuestos en el programa de estudio oficial de la materia estocástica. Los criterios de selección se tomaron como referencia 26 trabajos de investigación referidos a la enseñanza de la probabilidad, 19 fueron artículos de revistas, 6 actas de congreso y una tesis doctoral. Los criterios de selección de estos trabajos estuvieron relacionados con la disponibilidad de ellos y la accesibilidad en la web y el reconocimiento académico de las revistas o congresos en donde han sido publicados. La tesis doctoral estaba disponible en el repositorio RIDA. Partiendo del estado actual de las investigaciones analizadas, relacionadas con probabilidad y su didáctica, pudimos observar que en el marco de la teoría antropológica de lo didáctico son escasos los desarrollos y propuestas en este área. Hay varios desarrollos, pero se enfocan en el enfoque ontosemiótico. Bueno, el marco teórico de referencia que utilizamos, que va a ser nuestro marco en este trabajo, en el marco teórico de referencia que vamos a utilizar, es la teoría antropológica de lo didáctico. Esta teoría considera como objeto de estudio e investigación no solo las actividades de enseñanza y de aprendizaje en el aula, sino todo el proceso que va desde la creación y utilización del saber matemático hasta su incorporación en las instituciones de enseñanza como saber enseñado. Desde esta teoría se plantea una redefinición del modelo tradicional y de la pedagogía dominante. En el marco de la TAC, 4 son los conceptos claves que fundamentan este trabajo: la pedagogía de la investigación y el cuestionamiento del mundo, la noción de praxeología, la modelización en el ámbito de la TAC y el modelo praxeológico de referencia. Con respecto a la pedagogía de la investigación y el cuestionamiento del mundo, este paradigma nos permite enfrentar el fenómeno de la monumentalización del saber, ya que recupera las razones de ser de los saberes que se estudian en las instituciones educativas. Esta pedagogía puede instalarse a partir de ciertos gestos interrelacionados, como pueden ser la actitud de la problematización, herbatiana, procognitiva, esotérica y enciclopedista. Las actividades de estudio e investigación y los recorridos de estudio e investigación son dispositivos didácticos que permiten enfrentar la monumentalización del saber, la pérdida de sentido y desarrollar la pedagogía de la investigación dentro del aula. La noción de praxeología alude a que toda actividad humana regularmente realizada puede describirse por un modelo único denominado praxeología. Esta noción consta de 2 niveles: el nivel de la praxis, que es el de saber hacer, que engloba un cierto tipo de tareas y cuestiones que se estudian, así como las técnicas para resolverlos, y el nivel del logos, que es del saber, que se refiere a los discursos que describen, explican y justifican las técnicas que se utilizan. La realidad matemática, que se puede construir dentro de una clase de matemáticas donde se realiza una determinada tarea, puede llamarse praxeología matemática u organización matemática. Así, una organización matemática está determinada por uno o varios tipos de problemas
que conducen a la creación de técnicas que permiten resolver los tipos de problemas que se justifican por tecnologías matemáticas desarrolladas en el marco de una teoría matemática. La modelización en el ámbito de la TAN se refiere a los procesos de construcción y articulación de organizaciones matemáticas de complejidad creciente que necesariamente tienen que partir de cuestiones problemáticas que se plantean dentro de una comunidad de estudio y que constituyen la razón de ser de las organizaciones matemáticas. Así, la actividad de modelización matemática puede considerarse como un instrumento que permite articular y dar sentido a la matemática escolar, que parte de una praxeología que puede ser puntual, otorgando una respuesta provisoria a la cuestión problemática que se quiere abordar. Y por último, el modelo praxeológico de referencia, en el marco de la TAT, el MPR y la pregunta, o el modelo praxeológico de referencia y la pregunta generatriz que se quieren responder, se elabora en relación a una institución determinada a fin de establecer los medios disponibles con los que se cuentan para la elaboración de las respuestas a las preguntas planteadas. Partimos de un modelo de referencia didáctico que se denomina la dimensión epistemológica del problema y se materializa en el modelo praxeológico de referencia. La TAT postula que explicitar dicho modelo es imprescindible para poder formular el problema didáctico como un auténtico problema científico. El MPR es de carácter provisorio y sirve como instrumento para deconstruir y reconstruir las praxeologías que se pretenden analizar. Bueno, hasta aquí el marco teórico y ahora vamos a abordar el desarrollo del modelo praxeológico de referencia a través del siguiente esquema. Vamos a hacer una introducción, la descripción de la institución de referencia y del curso, y nos vamos a adentrar en el análisis de la pregunta generatriz y sus derivadas. Bueno, las características esenciales de este modelo praxeológico considera todos los recorridos que se pueden generar a partir de la pregunta Q sub 0, que es cómo modelar la realidad cuando interviene el azar. La estructura del MPR se constituye en una red de praxeologías matemáticas que se van ampliando, generando posibles respuestas a nuevas cuestiones problemáticas relacionadas con la evolución de la teoría de la probabilidad. Como bien dijimos antes, este MPR debe considerarse como una hipótesis provisional a contrastar experimentalmente y susceptible de sufrir modificaciones. La institución de referencia donde se encuentra enmarcado el MPR es la Universidad Nacional del Sur, que es una universidad pública con organización departamental y que se encuentra ubicada en la ciudad de Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires. Los cursos de grado se dictan en forma cuatrimestral y en particular los de matemática presentan una modalidad que es teórica práctica, donde la teoría está a cargo de un docente y la práctica es llevada adelante por un cuerpo de auxiliares docentes. En esta institución se caracteriza por una visión monumentalista de la enseñanza de la matemática. El curso que se plantea como ámbito de desarrollo del MPR corresponde a la cátedra de estocástica, que forma parte del tercer año del plan de estudio del profesorado de matemática, que pertenece al Departamento de Matemática de la Universidad Nacional del Sur. Con el análisis de la pregunta generatriz se inicia el estudio e investigación de parte del programa de esta materia estocástica. La pregunta se centra en el modelado de la realidad cuando interviene el azar, puntapié inicial de donde se desprenden los principios de la probabilidad. En el siguiente esquema vamos a detallar la arborescencia de las preguntas derivadas y las posibles organizaciones matemáticas a construir o reconstruir en el estudio que iniciamos a partir de la pregunta generatriz Q sub 0. Bueno, ante el análisis de la pregunta generatriz Q sub 0 de cómo modelar la realidad y en la búsqueda de una respuesta surgen nuevas preguntas como por ejemplo, ¿qué significa modelar la realidad? ¿Qué implicancias tiene que intervenga el azar? ¿Y cómo se puede medir la incertidumbre del azar? Como podemos ver, para dar una respuesta es necesario recorrer diversas organizaciones matemáticas, que hemos denominado organizaciones matemáticas puntuales, que movilizan distintos tipos de tareas, de técnicas, propiedades y definiciones que dan sentido a este trabajo en la búsqueda de una respuesta. Así,
por ejemplo, en el intento de responder esta cuestión generatriz, una de sus preguntas derivadas es ¿qué implicancias tiene que intervenga el azar? Para realizar una respuesta a esta pregunta podemos analizar el origen etimológico de la palabra azar, que proviene del árabe zar, y que significaba flor. Este nombre se le asignaba a la parte de la taba que le daba suerte en el juego de la taba, y ese significado fue evolucionando a lo largo del tiempo y hoy en día el azar lo asociamos con fortuna, fortuna o fortuito, que es lo mismo, imprevisibilidad, suerte. Entonces, a partir de esta pregunta, surge la pregunta de qué fenómeno entonces está asociado con el azar. Y el fenómeno que está asociado con el azar es la imprevisibilidad. La imprevisibilidad se ha sido estudiada por distintas ciencias y demostrando que la imprevisibilidad está asociada con la aleatoriedad. La aleatoriedad significa que el resultado de la aleatoriedad no puede predecirse antes de que el proceso sea realizado. Por lo cual, un proceso aleatorio no puede definirse de antemano cuál va a ser su resultado, pues está implicado el azar. Entonces, de esta pregunta de qué fenómeno está asociado con el azar, surge una nueva pregunta, que qué tipos de experimentos entonces nos podemos encontrar. Para esbozar una respuesta, podemos pensar en un experimento sencillo, como es el de arrojar una moneda, y mirar si sale cara o cruz. De antemano, nosotros no podríamos predecir cuál va a ser el resultado, ya que tenemos dos opciones. Por lo tanto, ese tipo de experimento, porque estamos hablando de una moneda regular, ese tipo de experimento es aleatorio. Ahora bien, si el experimento consistiría en arrojar la moneda y simplemente ver qué sucede, lo que podemos decir con exactitud es que la moneda caerá al piso afectada por la ley de gravedad. Y en ese caso estaríamos en presencia de un experimento determinista. Bueno, este estudio experimental conduce a la construcción de la organización matemática de los experimentos aleatorios y deterministas, que se constituye en el tipo de tarea estudiar experimentos deterministas y aleatorios. Luego de esta pregunta de qué tipos de experimentos podemos encontrar, surge una nueva pregunta de cuál es el conjunto o subconjunto de los resultados de un experimento que es aleatorio. Aclaramos que en nuestra nueva pregunta vamos a apuntar hacia el experimento aleatorio, ya que es en donde interviene el azar. Entonces, el conjunto o subconjunto de los resultados, ¿cuál es? Podemos también nuevamente pensar en un experimento sencillo, como es, tenemos una baraja de cartas, de 40 cartas de la baraja española, y el experimento consiste en sacar una a una cada una de las cartas. Bueno, la cantidad, todos los resultados posibles que obtenemos nos forman el espacio muestral, que son las distintas opciones que tenemos al realizar este experimento aleatorio. Y cada una de la determinación en la realización del experimento se llama subconjunto, lo llamamos como el subconjunto y lo denominamos como suceso aleatorio, que pertenece al espacio muestral. Ahora bien, tenemos el conjunto y el subconjunto de los resultados de un experimento aleatorio, que para dar respuesta se construye la organización matemática relacionada con el espacio muestral y el suceso aleatorio, que queda constituida por el tipo de tarea de establecer el espacio muestral y los sucesos aleatorios. Y surge la pregunta, bueno, tenemos los subconjuntos, ¿cómo operamos con esos subconjuntos denominados sucesos aleatorios? Bueno, para dar respuesta a esta pregunta, se construyen, en el estudio de la búsqueda de estas respuestas, lleva a la construcción de la organización matemática de la álgebra de sucesos, que
está relacionada con la unión, intersección, complemento y diferencia, y queda constituida por la tarea calcular la unión, intersección, complemento y diferencia de los sucesos aleatorios. Y también, para responder a esta pregunta, nos lleva a la construcción de la organización matemática de las propiedades algebraicas de los sucesos aleatorios. En realidad sería la reconstrucción de la organización matemática de los sucesos aleatorios, que queda constituida por la tarea de mostrar las propiedades algebraicas de los sucesos aleatorios. Así, por ejemplo, luego, si nos queremos introducir en las cuestiones relativas con el azar y la cuantificación de la incertidumbre, volvemos a nos lleva a la pregunta de cómo se puede medir la incertidumbre del azar o la aleatoriedad, que para dar una respuesta surge una nueva pregunta, que es cómo se define la noción de probabilidad. Para dar esta respuesta se construye la noción de la organización matemática relacionada con la noción de probabilidad, que está constituida por el tipo de tarea de estudiar la noción de probabilidad. Ahora bien, surge la pregunta, ¿cómo se define la noción de probabilidad? Para dar una respuesta a cómo se define, nos podemos preguntar, bueno, ¿y cómo podemos clasificar la probabilidad? Y de ahí surgen nuevas preguntas, se derivan nuevas preguntas, ¿qué es la probabilidad subjetiva? ¿Qué es la probabilidad objetiva? De la probabilidad objetiva se derivan nuevas preguntas, ¿qué es la probabilidad empírica? La probabilidad teórica. Y dentro de la probabilidad teórica se abre la pregunta de cuáles son los axiomas de la probabilidad y cómo se define la noción de probabilidad clásica. En cada una de estas situaciones se construyen sus respectivas organizaciones matemáticas que dan sentido a la respuesta que se intenta otorgar. También nosotros nos preguntamos cómo podemos clasificar la probabilidad, y de ahí surge la pregunta, ¿qué es la probabilidad subjetiva? ¿Qué es la probabilidad objetiva? Y también surge la pregunta directamente, ¿cómo se puede calcular la probabilidad? De la misma manera, como acá surgen caminos diferentes, preguntas que llevan a caminos diferentes, en este caso, nosotros hicimos este recorrido en este sentido, pero podría surgir la pregunta, ¿cómo modelar sucesivas repeticiones con un experimento aleatorio? Lo cual lleva a la construcción de la organización matemática de los modelos probabilísticos que se constituye en el tipo de tarea de estudiar los modelos probabilísticos. En síntesis, la búsqueda de respuestas a la pregunta generatriz Q0 y sus derivadas conduce al estudio de diferentes organizaciones matemáticas donde se encuentra vinculado el estudio experimental, el estudio experimental, aquí, el estudio funcional y el estudio algebraico. En síntesis, la búsqueda de respuestas a la pregunta generatriz y sus derivadas permiten recorrer parte del programa de estudio de una materia de forma flexible y a la vez interrelacionada. Un segundo. Vamos a ver el programa. Este es el programa oficial de la materia y nosotros recorrimos casi todos los contenidos de la unidad 2 a través de este MPR, a través de las respuestas a la cuestión generatriz, nos permite recorrer los contenidos de la unidad número 2, parte de la unidad 4, la unidad 5, la unidad 9 y tangencialmente algunos los contenidos, un solo contenido de la unidad 10. Este MPR realizado sirve como fundamento para el diseño de un dispositivo didáctico que permita transitar los fundamentos de la teoría de probabilidad y, consecuentemente, la incorporación de los modelos probabilísticos. Podría enmarcarse en una EI y luego derivarse en un REI. En un REI, los alumnos en este caso serían, en el contexto del curso de estocástica, serían los alumnos de estocástica, investigan la cuestión inicial Q0 con la guía y el acompañamiento de un docente o un conjunto de docentes en búsqueda de una respuesta que siempre es provisoria. El desarrollo del REI moviliza distintos gestos didácticos propios del estudio y la investigación
que se llaman dialécticas o formas de saber hacer. Su inserción en el curso descripto permitiría el trabajo conjunto de los profesores, además de provocar cambios estructurales y sustanciales en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Bueno, como algunas reflexiones finales, la imagen tiene un sentido, es cambiar la mirada 180 grados de cómo plantearnos la incorporación de la teoría de la probabilidad en el marco de la teoría antropológica de lo didáctico, desarrollando un MPR donde se describe un posible proceso de construcción o reconstrucción y articulación de praxeologías relativas a esta Q0, de cómo modelar la realidad cuando interviene el azar, en un marco a nivel universitario, Recordando nuestra pregunta de investigación de cómo favorecer el estudio de la realidad cuando interviene el azar, de forma tal que dé lugar al desarrollo de estas praxeologías matemáticas y poder romper con la secuenciación propuesta en el programa de estudios de la materia estocástica, pudimos observar que el MPR desarrollado da cuenta del potencial que tiene esta Q0, pues es generadora de múltiples respuestas y la búsqueda de sus respuestas posibilita recorrer parte del programa de estudio, que es lo que observamos, y que las distintas opciones para delimitar y analizar los posibles caminos que surgen del análisis de esta Q0, que las organizaciones matemáticas estudiadas incluyen el tratamiento tanto de experimentos aleatorios, deterministas, los significados de la probabilidad, subjetivo, objetivo, junto con un primer acercamiento a los modelos probabilísticos, y finalmente que el ingreso o reingreso a estas organizaciones matemáticas permite el abordaje de la materia de forma transversal, superando así el tratamiento de los contenidos como si fuesen compartimentos estancos. En definitiva, en el diseño de este MPR subyace una nueva concepción del abordaje de la probabilidad que integra un proceso de estudio amplio con varias aristas que permite la ampliación, integración y conjunción de diferentes praxeologías matemáticas. Como propuesta a futuro, el desafío es llevar adelante la elaboración y puesta en marcha de un dispositivo didáctico que incorpore rasgos de la pedagogía de la investigación y el cuestionamiento del mundo para ofrecer a los estudiantes del profesorado en matemática una posibilidad real y tangible relacionada con la investigación en la enseñanza y aprendizaje de objetos matemáticos. En particular, nosotros pensamos en el ámbito de la probabilidad y la estadística, en el área de la probabilidad. Y por otro, desarrollar una propuesta curricular que permita reorientar y diseñar los contenidos en su totalidad del programa de la materia de estocástica que contribuya a mejorar el proceso de formación y desarrollo de dispositivos didácticos relacionados con la enseñanza de la probabilidad y la estadística. Bueno, muchísimas gracias, espero que estén del otro lado, muchísimas gracias por escucharme, y esto también tiene un significado, es un nuevo horizonte que estamos por descubrir para seguir trabajando. Bueno, Verónica, muchas gracias. Por supuesto, estábamos de este lado escuchando atentamente, así que muy bien, respetaste el tiempo. Y si quieren, pasamos a la instancia de comentarios, de preguntas. No sé, Ana, si te parece bien, si estás de acuerdo, ¿querés comenzar vos? Bueno, gracias, Vero. No, de nada. Bueno, hay dos Vero acá. Bueno, primero quiero felicitarlas a vos, Verónica, y a Diana por el trabajo que han realizado. La presentación fue clara, se involucraron en una problemática desde la teoría antropológica de lo didáctico que no está explorada, como bien indicaste, y bueno, también en función de los comentarios que yo había hecho en la evaluación, bueno, buscaste más y en el enfoque ontosemiótico hay toda una línea y un desarrollo fuerte en lo que es la estadística y la probabilidad, la enseñanza de estadística y probabilidad, pero no lo hay en el marco de la teoría antropológica de lo didáctico, por lo que considero que es un aporte interesante esto, y más en el nivel universitario. Bueno, después vi que modificaste algo la pregunta de investigación también. Sí.
un detalle que solamente para conversar, no son preguntas, sino más bien cuestiones para conversar y reflexionar lo que tengo. Vos decís, y en la tesis también está, de que el curso está regido por el fenómeno de la monumentalización. Yo te quería preguntar en qué te fundamentás para decir eso, porque a pesar de que puede que esté las clases segmentadas en teoría y práctica, depende también de la gestión de esas clases de los profesores para que se identifique con ese fenómeno o no. Sí, a ver, yo lo asocié con la monumentalización del saber de esto lo voy a decir en forma coloquial, como me saldría, no con tal vez los términos sofisticados de la teoría, de la tal. Yo lo que entiendo es, la matemática ya está dada y yo voy y la incorporo, pero no una incorporación, sino que la incorporo y la repito, no la analizo, sino que el profesor dice, la probabilidad se calcula de esta manera, listo, no cuestiono ningún alumno, por ejemplo, nunca nos ha cuestionado cómo son estos experimentos que yo también puse, que son en condiciones ideales. Por ejemplo, ningún alumno hasta ahora, por eso digo que nosotros les decimos el experimento tal, y no cuestionan a ver si eso fue en condiciones ideales, si si estaban adentro, estaban afuera, Entonces, y están, no sé si acostumbrados, o es la forma en que entienden que se aprende, que yo digo la definición y hay que repetirla tal cual. No se cuestiona si se ha planteado eso o si el profesor está también repitiendo en forma tal cual una definición y no está dando lugar a la reflexión conjunta, a si ese fenómeno tiene sentido o no. En ese sentido, yo observo que está relacionado con la monumentalización del saber, que es algo que se dice y es incuestionable. Es así, como que es así per se. Bien. Vos sos profe del curso y es toda tu Yo experiencia. trabajo en el área de estadística. Por eso probabilidad podés estadística. decirlo. Ahora, para la tesis de licenciatura está muy bien el trabajo, pero eso también abre a todo, para poder decir que es monumentalización, la forma en cómo se trabaja, que se rige por el fenómeno de monumentalización, también hay que profundizar y explorar en ese curso. Tenés muchísima información y derivaría también en todo un estudio, porque todo lo que nos contás lo podés documentar con los prácticos, la forma en que se gestiona. Digo en referencia al marco teórico adoptado, que hay herramientas suficientes desde la teoría antropológica para poder documentar y identificar de esa manera la gestión del estudio que se hace en el curso, ¿sí? Perfecto. A lo que voy es que no se trata de etiquetar nada más, sino que vos tenés todo de trayectoria que lo podés afirmar. Perfecto, y entiendo que eso enriquece obviamente el trabajo, porque no es solamente... Derivaría en otro estudio. Claro, derivaría en otro estudio y excedería, ¿no? Toda la tesis que has hecho. Pero por eso te decía, para la tesis de la licenciatura me parece que está bien lo que hiciste. Solo era un comentario y reflexión, nada más. Por otro lado, nos mostraste que del diseño curricular, ¿qué saberes recorrerías con tu MPR? ¿Por qué esas nociones? ¿Por qué no se puede recorrer más de ese programa? ¿Por qué no se puede recorrer todo? ¿Qué pasó ahí? Se puede recorrer todo. Se puede recorrer todo y de hecho durante todo este tiempo, bueno, Verónica Pobre es la que me ha sufrido. Hace muchos años que yo arranqué con la licenciatura, la dejé por cuestiones personales y la retomé, pero durante todo ese tiempo yo estuve trabajando en cuestiones relacionadas con toda esta formación en educación y demás, y en el área, interesada en el área. Todo lo que uno aprende hasta que no lo pone en práctica, la verdad es como que no termina de cerrar esta idea. Cuando hablamos con Diana, en un momento yo le digo, mira, yo el rey, tal vez la definición de rey al principio es como que no me quedaba del todo clara,
Y cuando Rita nos planteó hacer nosotros un rey, que fue en un trabajo final, donde nos hacía la pregunta de por qué se rompió el puente de Tacoma, y nosotros teníamos que encontrar las respuestas, ahí recién entendí que uno tiene otras preguntas, que algunas las descarta porque no conducen a nada, otras las vuelve a tomar. Bueno, yo en ese sentido, ahí voy a la pregunta, dije, bueno, ¿es posible recorrer todo? Sí, por supuesto. Y de hecho, mi intención con la profesora que está a cargo del curso, porque yo soy asistente, no soy la profesora responsable, le voy insinuando, por ejemplo, logré que en vez de arrancar con estadística descriptiva, arranquemos con probabilidad y vayamos enganchando todos los conceptos y después lleguemos a la parte de la inferencia y que podamos reconocer y que ellos puedan enganchar también la estadística descriptiva con la parte inferencial de prueba de hipótesis, empezar a darle otra vuelta y que vuelva y que empiece a tener otro sentido. No un rey, no voy a decir, yo no hice un rey, pero sí entiendo por estos cambios que hemos y me ha seguido con la idea de cambiar el orden y la forma en que vamos relacionando los contenidos, es que tiene una relación, no es, porque uno piensa que tiene que dar primero probabilidad y después estadística, y no es así, sino que están relacionados y es mucho más sabroso el resultado final para ellos, porque llegamos a regresión lineal, entendiendo pues, nos pasó en un trabajo final que tomamos, donde regresión lineal pudieron establecer relaciones con cosas que habíamos visto con probabilidad condicional. Entonces, bueno, nada, pero estamos en el camino, y sí se puede recorrer todo. Esto, por ejemplo, cuando uno ingresa en esta pregunta de cómo modelar sucesivos experimentos aleatorios, en realidad ahí uno podría derivar a la pregunta de qué clase de variables aleatorias tengo. Entonces ahí empiezo con modelos discretos y modelos continuos, y me abre otro abanico que me da la posibilidad de seguir ampliando esto. Es como que, bueno, en algún momento con Diana dijo, bueno, en algún momento hay que frenar, porque para la literatura, si no, sería, pero sí se puede, y la verdad es que sería interesantísimo, y es mi intención. Vamos a ver si lo consigo. Claro. Muy bien. Sí, quería aportar algo. Que bueno, sí, precisamente el modelo praxeológico de referencia que ella diseñó es provisorio, seguramente se puede ampliar, pueden haber más preguntas, se podría materializar en un rey, recorrer, o sea, fue un primer intento, seguramente se puede mejorar, se puede ampliar, se puede modificar, cambiar preguntas, o sea, es un primer diseño, digamos, que ojalá que Vero lo pueda llegar a implementar y contrastar con un recorrido efectivamente realizado. Así que bueno. Bien, sí, comparto en lo que indican. Esto es una primera aproximación y bueno, Sí. abre las puertas a futuras investigaciones para, a partir de esta propuesta, pensar en un posible recorrido de estudio de investigación. Sí. Así que bueno, de mi parte me parece Bárbaro. muy bien, las vuelvo a felicitar por el trabajo. Bueno, Gracias. Gracias. Bueno, si les parece, dejamos a la directora de Verónica para el final, para los comentarios que tenga que hacer, así que tomaré la palabra. En primer lugar, felicitarlas a las dos, tanto a Verónica como a Diana por el trabajo que han hecho, realmente es muy interesante, como bien mencionó Verónica y luego reafirmó Ana, en cuanto a la temática, ¿no?, del tema que ustedes abordaron, en la TAD no está muy abordado. Debo decir que nuestro grupo trabaja mucho, ¿no?, en los REIs y en el marco de la TAD, estamos muy pendientes de cada resultado que hay al respecto, y estamos, no sé si al día, pero tratamos de estarlo con los antecedentes, y no hay mucho. No. Podemos enumerar, hoy les puedo enumerar, no sé, 55 artículos que refieren a recorridos de estudio de investigación o esta idea de modelo praxeológico, y no sé si alcanzo a mencionar uno o dos en esta temática. Entonces, Sí. me parece que ahí es un aporte súper relevante,
y que yo las felicito en la selección. También las felicito en particular a Verónica por todo el esfuerzo que ha hecho, porque no bajó los brazos, porque continuó, porque avanzó, porque retomó. Es muy difícil retomar una carrera después de un tiempo de haber dejado, así que celebro y te felicito, Verónica, por eso, ¿sí? Me llevaste de la mano, Verónica. Bueno, porque la paciencia infinita o sea, siempre no conocía tu cara, pero no asociaba cara con el nombre, pero yo siempre le decía a Diana, tan expeditiva y tan certera en las respuestas, calmando ansiedad, preguntas, todo para tratar de llegar a este momento, porque, bueno, yo la verdad es que dejé en pausa la carrera para ser mamá, tuve 2 hijos y demandan mucho tiempo, son muy chiquitos, son el amor de mi vida, pero lleva mucho tiempo. Y con un niño recién nacido llegó el mail de Verónica, ¿qué iba a hacer con la licenciatura? No así en estos términos, por supuesto. Y yo dije, ¿y si la termino? Y me encontré con Diana y la verdad es que voy a estar muy agradecida a toda la coordinación, ha sido muy cálida conmigo y eso me ha ayudado y me ha dado el empuje para llegar hasta acá. Bueno, es la idea desde este lado, digamos, como coordinación, como equipo docente, como Diana, como tu directora, de poder acompañarlos en el proceso y que se puedan graduar. Entonces, bueno, te felicito. También rescatar lo importante de abordar esto y en el área en que lo abordan, ¿no? Que es en la formación de profesores de la universidad. ¿Y por qué digo esto? Porque se considera como que lo de la universidad es más aún intocable que el resto, y no es así. Y esto que mencionaba Ana hoy también, de cuando te hizo la pregunta sobre el porqué de la monumentalización del saber, creo que la universidad es uno de los mayores ejemplos y que todos podríamos documentar de nuestra trayectoria en cada curso que hemos tomado y que hemos dado de esta idea de monumentalización, y está muy arraigado, y está tan fuertemente arraigado que cuando vos hoy, Verónica, decías que los alumnos no cuestionaban, bueno, no cuestionan porque tampoco le damos el lugar para cuestionar. Entonces, es una pedagogía, es un paradigma, como lo quieran llamar, que está tan arraigado, que está en los profes, por encima de los profes, por debajo de los profes. Sabemos muy bien que desde la teoría antropológica eso está muy bien descrito en términos de los niveles de codeterminación, que no es algo que queda en el profesor, que va mucho más allá. Entonces, entrar ahí, cuestionar en la universidad, porque esto que ustedes hacen con el MPR es una forma de cuestionamiento. ¿Del cuestionamiento a qué? Al saber, a la gestión del saber, y que no es menor, y que yo lo celebro, y que la idea de las tesis LEM me parece que sea el espacio para cuestionar, reflexionar. ¿Vamos a resolver el problema? No lo vamos a resolver, pero sí vamos a aportar el granito de arena. Y celebro más aún si la idea de ustedes es poder esto materializarlo en un REI, por breve que sea, pero decir, bueno, empiezo, tomo las armas y trato de hacer algo, trato de cambiar, trato de hablar con la profesora del curso para ver si se puede hacer algo. Ya eso para mí es un paso súper importante, que me parece que hay que hacerlo y que tenemos que alentar a los profesores a hacerlo. Y más si es en la formación de profesores de matemática. Eso me parece que hay que ir por ahí. Entonces, celebro un comentario en la tesis y que podríamos juntarnos un día a conversar, es sobre el rótulo que ustedes le colocan a las organizaciones matemáticas en el modelo praxeológico, que los colocan como puntuales. Y yo por ahí no estaría tan de acuerdo, no sé si serían organizaciones matemáticas puntuales. Creo que muchas, si no todas, las que ustedes rotulan como puntuales, para mí serían locales, porque una organización matemática puntual gira en torno a un único tipo de tareas, y ahí hay muchas praxeologías que implican más tipos de tareas, y varias técnicas, y esas técnicas articuladas con una o más tecnologías, pero
obviamente es relativo, porque Claro. las organizaciones praxeológicas, su nivel, son relativas. Por eso digo que podríamos discutir, pero Podría para seguir mí, ampliando. para mí se apuntan más a locales, ¿sí? Y esa articulación que ustedes hacen con esas locales, el modelo praxeológico para mí da una idea de algo más regional, ¿sí? Entonces, es un comentario y una observación al respecto. Después, Bárbaro. otra observación sobre el manuscrito es cuando ustedes colocan organizaciones matemáticas regionales, que le ponen la sigla OMR, atención de no confundir con modelo, que por ahí refiere a algo más de que tiene que ver con el modelo praxeológico de referencia, ¿sí? Pero bueno, nada, son detalles mínimos. Otra observación y otro comentario que por ahí también para reflexionar es esta idea, me parece, de los recorridos y los programas de estudio. Y es una pregunta tal vez que, insisto, es para juntarnos en algún momento y conversar y decir, bueno, ¿debe un rey ajustarse a un programa de estudios? ¿O es al revés? ¿O los programas de estudios deberían formularse a partir de lo que un rey pensado, provisorio, relativo, permitiría recorrer? Y bueno, es todo un cuestionamiento también desde la teoría antropológica, porque Chevalar, en un artículo ya del 2007, plantea la idea a la inversa, ¿no? De no ajustar el rey al programa, sino de formular los programas a partir de preguntas y respuestas, es decir, a partir de un recorrido, si se quiere, ¿sí? Esos son comentarios. También Nada más. por ahí en los programas, por ahí, por lo que yo veo, se incorporan temas, se juntan 2 o 3 profesores y dicen, y esto tiene que estar, y esto tiene que estar, y tal vez no hace a una necesidad real, ni responde a una respuesta, ni a una pregunta, sino que es como, esto también tiene que estar. Y bueno, y ahí empiezan a como cobrar sentido esto que vos decís. No sé si el programa se tendría que ajustar a un rey. Realmente claro, es a la inversa, debería ser a la inversa. Debería ser a la inversa, ¿sí? Pero bueno, yo las felicito nuevamente por el trabajo y las aliento a que puedan continuar, no sé, pudiendo llevar adelante algo, por mínimo que sea. Uno, me parece que menos siempre es más. Entonces, decir, bueno, pretendo hacer algo el año que viene, no sé, el primer cuatrimestre, en el segundo, ¿qué puedo hacer? Entonces las aliento a que sigan trabajando en conjunto y a que puedan lograr llevar algo adelante, porque realmente la temática es muy interesante y bueno, nada más que eso, felicitarlas y alentarlas a seguir trabajando. Bueno. Así que le doy lugar a Diana. Bueno, listo, gracias por las palabras de las dos, de Ana y de Verónica. Bueno, para mí fue un placer trabajar con Vero, realmente la felicito por su tesis, por todo el desarrollo. Aclarar que, bueno, que ella trabaja en el área de probabilidad y estadística, entonces la idea de ella, o sea, la temática de la tesis partió de ella, ¿sí? Y fue su idea desde el principio, o sea, no tuvimos que empezar a preguntarnos a ver qué hacemos, por dónde empezamos, no, ella ya tenía la idea porque ya con toda su trayectoria había comenzado a detectar todas esas preguntas que se interrelacionaban, entonces no nos costó mucho comenzar a diseñar el trabajo, digamos, la tesis. Así que bueno, felicitarla por ese trabajo. Y seguramente vamos a hacer algo juntas, seguramente. Yo voy a aportar mi granito de arena un poco ahí con el gestionamiento de las dialécticas, la gestión de las dialécticas para poder implementar un rey, posiblemente. Así que seguramente lo vamos a hacer en algún momento. Y como yo le comentábamos hace unos días con Verónica, que estaría bueno un trabajo así tan interesante como el que hizo, poder publicarlo en algún, no sé si en una revista o publicarlo en algún congreso, pero estaría bueno que no quede archivado. Como para, bueno, Coincido.
coincido que hay que porque compartir los resultados. creo que, sí. claro, creo que es muy valioso lo que ha hecho, Ujú. y además creo que en un tiempo récord, porque creo que, bueno, en un año hizo el trabajo, y trabajando, y bueno, y con todas sus ocupaciones, ella se dedicó mucho a este trabajo y lo logró. Así que bueno, felicitarla. Se nota. Felicitarla y bueno, agradecer también a la LEM por haber confiado en mí Por supuesto. para dirigir a Verónica. Sí. Bueno, Un placer y bueno, gracias. Y gracias a Ana también por todos tus aportes. Sí. Realmente fueron muy valiosos, ¿sí? Sí. Realmente, porque Bueno, permitieron analizar un poquito más toda la cuestión. Así que bueno, gracias al jurado, gracias a Patricia que no pudo estar hoy, pero mándenle mis saludos y Cómo no, lo haremos. agradecimiento también a ella. Sí. Cómo no, Sí. lo haremos, Bueno, lo haremos. bueno. Bueno, Angélica, ya creo que es la parte, ¿no?, en donde Bueno. se graba. Paro la grabación entonces. Muy bien.